El día de hoy vamos a estudiar algunos aspectos importantes de la estadística que me puedan permitir a mí solucionar preguntas, en especial estas preguntas tipo ICFES. Normalmente este tipo de preguntas manejan mucha información a través de gráficos, por lo que primero que todo vamos a hacer un análisis de gráfica correspondiente. Aquí tengo un ejemplo para mostrarles a ustedes de lo que nos podría salir en una pregunta. Independientemente de la pregunta, nosotros lo que tenemos que hacer es analizar, primero que todo, observar cuáles son los valores que me entregan en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces, inicialmente estamos aquí observando en esta parte baja de la gráfica. Siempre las gráficas van a tener este tipo de características, ya sea que estén acostadas o estén así en sentido vertical o pueden estar también en sentido horizontal. Pero primero que todo, lo más importante es visualizar cuáles son esos valores que están en esta parte, por decirlo así, en X, y también cuáles son los valores que corresponden a Y y de qué es de lo que me están hablando. Entonces, estos valores de acá corresponden a Y. Ahora, miremos, de acuerdo con la información que nos entregan, me están diciendo que estamos relacionando en esta gráfica un número de personas y también estamos relacionando un número de meses, una cantidad de meses, un mes específico del año. Cabe resaltar que en este caso, como nosotros contamos con dos barras, esto es una gráfica compuesta por dos datos y estos dos datos adicionales me los muestran aquí en este cuadro de convenciones. El cuadro de convenciones me muestra dos colores diferentes que hacen referencia a dos géneros, en este caso de hombres y de mujeres. Siempre yo tengo que observar esos valores. El valor del correspondiente en el eje X y el valor correspondiente en el eje Y. Dependiendo de eso, entonces yo puedo analizar y puedo determinar que, según esta gráfica, aquí arriba está la pregunta, no la pregunta, sino la información que quedó un poco entrecortada. Dice que la gráfica representa el número de hombres y de mujeres de una región del país que compraron motos en un concesionario durante el segundo semestre del año pasado. Entonces, si nosotros leemos la gráfica, aquí nos dice que en julio, hombres que compraron motos fueron 9, mujeres fueron 7. En agosto, hombres fueron 4, mujeres fueron 2. En septiembre, 7 hombres compraron motos frente a 3 mujeres que las compraron. En octubre, tanto hombres como mujeres al mismo tiempo compraron, que fueron 6, o sea, 6 hombres y 6 mujeres. 5 hombres y 4 mujeres para noviembre, 8 hombres y 9 mujeres para diciembre. Teniendo en cuenta esta información, hay que observar que los tipos de pregunta primero tienen que ir relacionadas con la información que hay ahí, y si nosotros sabemos interpretar esos datos teniendo en cuenta los valores que están en X y sus correspondientes en Y, entonces vamos a poder entender cualquier tipo de pregunta que nos haga referencia a una gráfica. Aquí tenemos ahora un nuevo ejemplo con otro tipo de gráfica. En este caso es una gráfica de tipo diagrama circular o diagrama de torta, en el cual se muestra una información. Nos dice que se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor de transporte intermunicipal en Colombia. Estos son los tipos de vehículos que transitan en Colombia y sus porcentajes respectivos. Dice que la fuente fue tomada de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Aquí el cuadro de convención que me muestran, en este caso el cuadro de convención que muestran acá es un cuadro que me selecciona como unas texturas, unas figuras diferentes, ya que como normalmente a veces las preguntas no tienen colores, entonces la mejor forma de diferenciarlas entre ellas muchas veces no son las tonalidades de grises, sino también algunas formas y colores. Aquí me hablan de busetas, automóviles, camionetas, camperos, buses escalera, bus y microbús. Para cada uno de ellos hay un porcentaje específico. Para esto es
indispensable reconocer e identificar que, primero que todo, todos los porcentajes relacionados en una gráfica tienen que sumar el 100%. Esto lo conocemos a partir de la estadística, teniendo en cuenta que cuando se realiza una toma de datos a una muestra seleccionada, la totalidad de los datos siempre me va a representar un 100%. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí tomo todos estos porcentajes y los sumo, me tiene que dar como resultado un 100%. Con base en esa información del 100% y la totalidad de los valores correspondientes a cada una de las partes de esta gráfica, entonces nosotros podemos hallar la cantidad total o el número específico de los medios de transporte que están participando en esta investigación. Entonces, si yo conozco el número total de personas encuestadas, en este caso, sobre el parque automotor, entonces conociendo el porcentaje y conociendo el total, yo puedo llegar a establecer cuál es el valor específico, cuántas busetas, cuántos automóviles, cuántas camionetas, cuántos camperos, cuántos buses escalera, cuántos buses y cuántos microbuses. De lo contrario, no se puede establecer, sino simplemente hacer una apreciación en porcentajes. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tomar un ejemplo con base en esta información y vamos a formular una pregunta de acuerdo con esta gráfica. Para hacerlo de una forma más sencilla, vamos a suponer que no se hizo a nivel nacional, sino que lo hicimos a nivel municipal o de una pequeña vereda, donde encontramos que el total del parque automotor es 50. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sumamos todos estos vehículos que hay acá, nos va a dar un total de 50 vehículos. Ahora, si conocemos estos porcentajes, entonces nosotros podemos hallar el número de busetas específico, el número de automóviles, el número de camionetas, el número de camperos y así sucesivamente, teniendo en cuenta cuál es el total y cuáles son los porcentajes. Una pregunta, por ejemplo, puede ser ¿cuántas busetas hay? Frente a esta pregunta, lo que primero tenemos que hacer es identificar el porcentaje. Vamos a mirar acá. Esta buseta se representa con una cuadrícula. El valor que representa esa cuadrícula está acá, que hace referencia al 18%. Entonces, primero que todo, las busetas corresponden a un 18%. Aquí tenemos que identificar cómo se hace para calcular un porcentaje en un análisis estadístico. Se hace de la siguiente manera. Cuando ustedes realizaban el proceso en la tabla de frecuencias, entonces lo que hacía era tomar el número de busetas, el número de busetas se dividía en el total de los datos, que era 50, y luego ese resultado se multiplicaba por 100. En este caso, esto me daba 18%, que es la cantidad de busetas que tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es el proceso inverso, despejar. Entonces, el número de busetas sobre 50 será igual a 18. En este caso, como el 100 está multiplicando, lo pasamos a dividir. 18 dividido en 100. Este es el número de busetas. Y ahora, para terminar el despeje, lo que hacemos es que este 50 lo pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces, esto me quedará que el número de busetas es igual a 18 multiplicado por 50 dividido en 100. Si realizamos esa operación, nos da como resultado que el número de busetas será igual a 9. Simplificando estos valores o resolviendo, llegamos a ese resultado. Entonces recuerden, siempre que tengan una gráfica, entonces ustedes van a tomar el porcentaje por el total y lo dividen en el 100%. Ahí van a hallar el valor
de cada uno de los objetos, en este caso lo que estamos investigando que son las bucetas, o la cantidad de personas o la cantidad de encuestados que me piden específicamente para cada uno de ellos. Entonces, importante acá del porcentaje multiplicado por el total de datos y dividido en el 100%. Con eso podemos hallar este valor. Otra parte que les pueden preguntar es acerca del cálculo de porcentajes. Es algo completamente sencillo que se puede hacer mediante una regla de 3 simple, teniendo en cuenta cómo se ajustan los valores para poder hallar esos resultados. Entonces, tenemos, por ejemplo, el siguiente ejercicio. El ejemplo dice, de 200 mujeres encuestadas, 50 son casadas, 120 son separadas y el resto son viudas. ¿Qué porcentaje representan las mujeres viudas? Lo primero que tenemos que hacer es identificar los valores que tenemos acá y representar los datos. Para representar esos datos, entonces yo voy a poner las mujeres casadas, las voy a representar con la letra C, que son 50. Son 50. Las separadas, que las voy a representar con S, son 120. Y las viudas, que son el resto, entonces lo vamos a representar acá. Si en total son 200 mujeres, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es identificar que si 50 son casadas, 120 son separadas, eso me da un total de 170. Para completar las 200 me hacen falta 30. Quiere decir que las viudas son 30. Ahora, lo que podemos hacer para representar esto, lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí vamos a poner el número de mujeres y aquí vamos a poner el porcentaje. Para representar esto, pues tenemos que poner el 100% de las mujeres y el valor que representa, que es el dato que me piden. Entonces, aquí voy a poner, me piden cuántas mujeres viudas. Entonces, viudas de un total de 200 mujeres, el porcentaje, entonces aquí voy a poner el porcentaje de las viudas y el porcentaje del 100% que es el total. Entonces, siempre frente a frente van los totales. Si el 200% equivale al 100% al total, entonces las mujeres viudas ¿a cuánto equivale? Lo podemos plantear así, o también lo podemos plantear de la siguiente manera. Si 200 mujeres equivalen al 100%, entonces las mujeres viudas, que son 30, ¿a qué porcentaje equivalen? Para solucionar esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que los valores que están en cruz los vamos a multiplicar y luego vamos a dividir por el valor que me quedó sobrando. Entonces estos dos valores los vamos a multiplicar y el resultado yo lo voy a dividir por 200. Esto me va a dar como resultado que X es igual a 30 multiplicado por 100, todo esto dividido en 200. Al multiplicar en la parte de arriba, pues me va a quedar 3000 dividido en 200. Si simplificamos, quitamos este 0, quitamos este 0, luego me dice que 30 dividido en 2 es el resultado, a lo que equivale es a 15. Entonces, luego nuestra respuesta es 15%. Las mujeres viudas, en este caso, representan al 15%. Por último, vamos a ver lo que es la probabilidad. La probabilidad se define como el número de casos favorables sobre los casos posibles. En este ejemplo tenemos una urna. Esa urna en total tiene 10 bolitas. Esas bolitas están clasificadas en diferentes colores.
Entonces, por ejemplo, si yo necesito saber cuál es la probabilidad de sacar o de extraer una bolita amarilla, entonces lo que tengo que hacer es contar cuántas bolitas amarillas hay. En este caso hay 3 y dividirla en la cantidad total, que será 10. Eso me da como resultado 0,3, que multiplicado por 100 me da como resultado 30%. Y en el último caso podríamos poner las azules. Hay 4 de 10, eso corresponde a un 0,4%, que equivale